Bienvenidos a esta última lección de este curso, Identificación Espiritual. Empezaremos con una oración. Oremos. Querido Padre Celestial, te pedimos que nos ayudes a ser fieles al mandato de llevar tu palabra a todo el mundo, para que todos puedan conocer tu amor. Ayúdanos también a ser fieles en la defensa de tu palabra, proclamando valientemente la verdad y alejándonos de aquellos que quieren cambiarla. Gracias por tu amor y guía. Amén. Y en resumen, como siempre hacemos, especialmente con la tarea y el video que ustedes vieron, es importante pensar en lo aprendido, identificar errores, prepararnos bien para las nuevas lecciones y para nosotros, para nuevos cursos, porque esta es la última lección. Queremos siempre pensar en la tarea. De hecho, la mayoría del contenido de esta lección se encuentra en estas preguntas. Según la lección, ¿cuándo se puede perder la verdad de la palabra de Dios? Se mencionaron 3 razones en el video. A ver, Zulay. Bueno, pastor, de acuerdo a lo que está en el video, dice que la verdad de la Biblia se puede perder cuando solamente una sola o pocas personas conocen bien las escrituras. Okay. La otra se pierde si la verdad cuando las escrituras se interpretan de una forma incorrecta y también cuando se le da poca importancia a la doctrina. Esas fueron las 3 respuestas que dio el pastor en el video. Sí, amén. La primera razón es la ignorancia bíblica. Tal vez ustedes conocen a personas en su familia, en su barrio, en su ciudad. Tal vez ustedes se crean ignorantes de las verdades de la Biblia y por eso están aquí. Qué bien. Es una bendición. Queremos aprender más, queremos llenarnos con el conocimiento de la Biblia para defendernos bien en contra de las doctrinas falsas que están alrededor de nosotros. La verdad de la Biblia no puede ser defendida del error por aquellos que no saben lo que dice la Biblia en primer lugar. Y afortunadamente todavía hay muchas personas, incluyendo a ustedes, que se dedican a conocer y compartir la palabra de Dios. La palabra de Dios y el conocimiento de la palabra de Dios no solo es de los pastores o no solo es de los líderes, es para todo el mundo, desde el pequeño hasta el más grande, desde el más joven hasta el más anciano, el más mayor. Queremos avanzar paso a paso. Tal vez cada uno de nosotros no va a tener la misma cantidad de conocimiento bíblico, pero siempre queremos ver dónde estamos y tomar un paso adelante. En segundo lugar, la verdad de la Biblia de Dios se pierde cuando la Biblia se interpreta incorrectamente. La verdad de la Biblia es clara y cuando se le permite a la Biblia interpretarse a sí misma. Sin embargo, en muchos cuerpos eclesiásticos, o sea, iglesias y denominaciones y sínodos, este ya no es el caso. Aquí vemos un principio importante de la interpretación bíblica. Es como el fundamento, es la base. La Biblia debe interpretarse a sí misma. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando estudiamos un tema, queremos ver cada parte de la Biblia que habla sobre ese tema. Por ejemplo, si estamos estudiando el bautismo, vamos a ver dónde la Biblia habla acerca del bautismo y estudiar esos pasajes. Algunos pasajes son más complejos que otros pasajes.
Algunos pasajes son más entendibles. Así que vamos a basarnos primero en ellos y luego ir a los otros pasajes un poco más complejos para entenderlos bien. Porque la Biblia es una unidad. Así que podemos usar partes diferentes de la Biblia para estudiar otras partes y avanzar en nuestro aprendizaje y conocimiento y comprensión de esas partes. Pastor, se puede tomar como ejemplo la función que tiene el hombre y la función que tiene la mujer dentro de la iglesia. Sí, cada doctrina. Cada doctrina. Vemos que la Biblia no se contradice, así que podemos tomar algunas partes y algunas explicaciones que Dios nos da en la Biblia y unirlas para tener una comprensión mayor del tema enfrente de nosotros. Muchas iglesias, dice aquí en la pantalla, muchas iglesias interpretan la Biblia a la luz de sus ideas preconcebidas, o sea, sus propias opiniones, lo que quieren que la Biblia diga. Otros interpretan simbólicamente lo que por el contexto es literal. No dejan que la Biblia se interprete a sí misma. Por último, la verdad se pierde cuando se le da poco énfasis en las enseñanzas de Jesús. Inclusive algunas iglesias dicen que un enfoque en las doctrinas de la Biblia es malo para la comunidad cristiana porque hace divisiones. Pero no se dan cuenta que las personas quienes hacen divisiones son los que no están siguiendo lo que Dios dice en su Biblia. No es la Biblia que hace divisiones en sí. Son las personas quienes quieren poner por encima de la Biblia su raciocinio, o su tradición, o sus sueños, o sus sentimientos. Hay muchas cosas que ponemos por encima de la Biblia incorrectamente, desafortunadamente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ay, discúlpeme, pastor, por favor. Bienvenida. Atrasadito, don pastor. Carmen y luego Zulay. Pastor, yo quiero como opinar algo, ¿no? De según que usted estaba diciendo ahorita de las doctrinas, que yo opino algo que también hay como unas 3 clases de iglesia, digo yo así, ¿no? O sea, una a la que quiere hacerse a la opinión o la que él quiere, el líder que está en ese momento como dirigiendo una congregación como el pastor, o sea, a la manera de él, a la manera personal, la interpreta la Biblia a lo que él quiere hacer, ¿sí? Otra, a la manera, digamos, de la iglesia, lo que diga el público, lo que digan los hermanos, lo que digan las otras personas. Y está pues la que verdaderamente se basa a la luz de la palabra, a la verdad. Entonces yo creo que hay como esas 3. ¿Y qué pasa con las otras que siguen a esas personas que manejan la Biblia como a la manera de ellos? Por eso, por la falta de conocimiento, ¿cierto? Por la falta de la palabra, y como decía en el video que el enemigo también coloca como esa ceguera, ¿cierto? Como ese adormecimiento para que la gente no lea la palabra, para que la gente no, o sea, tenga ignorancia de la palabra de Dios, pastor. Gracias. Zulay. No, pastor, agregar más o menos lo que dijo la hermana, que allí algunas personas, pastores o líderes de la iglesia, lo interpretan a su conveniencia, o sea, qué le convienen en ese momento a él, para ganar satisfacción individual. Entonces, si yo me conviene ahorita tener mayor cantidad de feligreses, aunque yo sé que no estoy haciendo las cosas como está escrito en la Biblia, lo hacen, o sea, cometen, aceptan pues errores doctrinales, ¿ok? Para lograr entonces una mayor congregación externa. Entonces eso pone en peligro evidentemente que la palabra de Dios como tal, pues,
sea, crea un ambiente pues inadecuado en su congregación para satisfacción propia personal, aunque saben que están haciendo inadecuadamente las cosas en cuanto a la parte de la doctrina. Eso era lo que quería agregar. Gracias, muchas gracias. La siguiente pregunta. Actualmente, ¿cómo describirían la Biblia muchas iglesias cristianas? Según el video. ¿Cómo describirían la Biblia muchas iglesias cristianas? ¿Cómo son las categorías? Chat. Oh, ¿qué significa simbólico? ¿Cómo comprender lo que es literal? Pues, por ejemplo, en la Biblia, Dios describe algunos acontecimientos con símbolos, con descripciones fantásticas y grandes. Pero en la misma Biblia dice que debemos tomarlos como símbolos. Muchas veces encontramos esas imágenes en libros como Apocalipsis. Muchas personas toman Apocalipsis como si fuera literal, en el sentido que hay bestias y hay animales grandes y hay otros acontecimientos. Pero en los primeros versículos, Dios nos dice cómo debemos interpretar y considerar el libro de Apocalipsis como imágenes que sí señalan acontecimientos verdaderos, reales, históricos, actuales, pero no en la forma simbólica. Por ejemplo, si estoy hablando acerca de un jugador de fútbol, yo puedo describirle, es un león, pero estarían equivocados si piensan que hay un león literal en el campo, en ese momento, en la cancha. No, yo me refiero a su rapidez, a su fuerza, a su habilidad de girar muy rápidamente. No estoy diciendo que es un león literal en la cancha. Luis dice, pastor, por donde yo vivo hay muchas doctrinas y quienes andan perturbando el evangelio con malas interpretaciones, quienes se llaman mormones. Sí, sí, así es. Por eso, como decimos en esta lección, queremos aumentar nuestro conocimiento bíblico para que nos defendamos de esas cosas. Azulay. Bueno, pastor, acá, o sea, de acuerdo al video y lo que más o menos leí, la parte que corresponde a la lección, dice que, bueno, que ahora enseñan en las iglesias, y lo he visto en otras iglesias que se dicen cristianas, de que la Biblia solamente contiene la palabra de Dios y que no es, o sea, que contiene la palabra, más no es la palabra de Dios escrita. Es decir, o sea, que eso que está escrito fue alguien que lo escribió y que pudo haberse equivocado en la escritura y que no es una palabra fiel como lo interpretan ellos. O sea, que no es palabra de Dios escrita, que es algo simbólico que está allí y que no tiene esa connotación que tiene para nosotros. Y que bueno, también que le corresponde al hombre decidir cuál parte de la Biblia es palabra de Dios y cuál es solo palabra de hombres. No sé si esa es la respuesta de la segunda pregunta. Sí, aquí tenemos algunos términos que podemos poner sobre sus explicaciones muy buenas.
Hoy hablamos de la iglesia liberal y conservadora. Y esto no tiene nada que ver con partidos políticos en las varias naciones donde vivimos. A veces hablamos acerca de los que están a la izquierda o están en la derecha. No estamos hablando acerca de eso cuando hablamos acerca de iglesias liberales y conservadores. Una iglesia o cuerpo conservadora cree que la Biblia es la palabra de Dios inerrante, inspirada verbalmente y la única fuente de doctrina y práctica. Es lo que nosotros somos en la Academia de Cristo. Somos parte de una iglesia conservadora que cree que la Biblia es la palabra de Dios, exactamente como se describe aquí en la pantalla. Hay otras iglesias que llamamos liberales, que ven la Biblia no como la palabra de Dios inspirada e inerrante, sino como la palabra acerca o sobre Dios. Tal vez solo contiene algunas partes de Dios. Hay partes de la Biblia que ven como la palabra de Dios y otras partes que no lo son, según ellos. El desacuerdo entre ellos se refiere a qué partes son cuáles. Ellos tienen debates, ellos tienen análisis, ellos tienen pues muchas conversaciones acerca de qué parte de la Biblia viene de Dios y qué parte de la Biblia no viene de Dios, porque no elevan la Biblia a la prioridad que Dios le da. El análisis final no ven la Biblia como autoritativa, normativa, no es la fuente de sus doctrinas, no es la base, no es el fundamento de sus iglesias. Cuando debatimos qué parte de la Biblia es de Dios y qué parte de la Biblia no es de Dios, nos hacemos a nosotros mismos los jueces de la Biblia. Nos convertimos en la Biblia cuando tomamos esa posición de decidir qué es de Dios y qué no es de Dios. ¿Cuáles son sus preguntas hasta aquí? Okay, seguimos. La siguiente pregunta. ¿Cuál es la actitud actual en muchas iglesias cristianas hacia la interpretación de la Biblia? ¿Qué dicen? ¿O cómo se comportan con la interpretación bíblica? Ya tocamos un poco de esta conversación, de esta pregunta. No tienen que dar una respuesta completa para empezarnos. Zulay. Bueno, pastor, disculpe, esperando que los demás hermanos también puedan participar, ¿no? Bueno, sí, usted había dicho ya algo al comenzar la clase de que muchas iglesias, en cuanto a la base de o sea, de las alteraciones que se pueden dar o sea, para distraer, pues, lo que es la verdad de la Biblia. Hay una que dice que las personas, hay una interpretación incorrecta, pues, de la palabra. Y entonces muchas iglesias predican que el hombre o cada persona puede interpretar o debe interpretar la Biblia según su propia manera de pensar. Y hay otros que dicen que esperan pues que el Espíritu Santo le va a indicar por medio de revelaciones directas para la interpretación de la palabra.
Y en la Iglesia Católica dicen que es el Papa el único que tiene el derecho, pues, o el derecho o el privilegio de hacer las interpretaciones de la Biblia, cuando sabemos que no es así, que la Biblia se interpreta sola y no es un derecho privado, sino que, o sea, lo puede hacer cualquier persona basado en la palabra como tal y en su contexto. Ujú. Ujú. Muchas gracias. Sí. El punto de vista tradicional ha sido que la Biblia es la misma palabra de Dios y se debe permitir que la Biblia se interprete a sí misma. Las palabras de la Biblia deben tomarse al pie de la letra y los pasajes más difíciles deben interpretarse a la luz de otros pasajes más claros que abordan el mismo tema. Es lo mismo que enseñar doctrina falsa. Sí, sí, así es. Ujú. Este ya no es el caso entre la mayoría de los cuerpos eclesiásticos o denominaciones, iglesias. Todos deberían tener el derecho de interpretar la Biblia como quieran, dicen ellos. Es la nueva norma. Tradicionalmente se esperaba que el hombre se ajustara a la Biblia. Ahora es todo el contrario. Como decía antes, nosotros mismos nos convertimos en la misma Biblia cuando comportamos así. La integridad doctrinal se ve, que la integridad doctrinal se vea perjudicada en el proceso es de poca preocupación, ya que hay poco énfasis en la doctrina en primer lugar. Se enfocan más en los sentimientos y en las acciones. Sabemos que las acciones y los sentimientos son importantes, son buenos, pero no deben ser nuestro enfoque. Nelly. Usted activó su micrófono, entonces pensaba que iba a No, aportar. no, sí, lo que pasa es que ya la hermana dijo, yo tengo aquí enseñando doctrina falsa y como muy pocos son los que leen la Biblia, no son capaces de reconocer pues que están engañando a las personas, porque no hay esa lectura de la Biblia como tal. Simplemente se dejan llevar por el líder sin conocer la verdad de la Biblia. Así es. Así es. Y queremos que nuestros líderes nos guíen en cómo leer la Biblia. El caso de ustedes es que utilizan una estrategia buenísima. Al empezar, utilizaron las 4C, excelente estrategia de enseñar la Biblia. Eso va a despertar interés porque van directo al grano. Ahora vamos en la parte más profunda, pues. Hay que leer e interpretar un poco más la palabra. Así es. Siguiente pregunta. ¿Qué sucede una vez que se tolera la falsa doctrina? ¿Qué sucede una vez que se tolera la falsa doctrina? Es una progresión. Elba. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Bueno, en este caso sería, ¿no? ¿Qué sucede una vez que se tolera la falta de doctrina? Es que estemos engañados nosotros mismos y avanzan los tiempos y seguimos engañados. Uno porque tal vez, como decía la hermanita, no estamos leyendo la palabra del Señor pensando que es lo que dice la palabra del Señor. Muchas veces, bueno, de lo que yo digo, ¿no? Estaríamos engañados, creceríamos engañados y toda nuestra vida sería un engaño.
Y igual, ¿no? A nuestros hijos inculcaríamos también en parte de un engaño. Amén, pastor. Muchas gracias. En el chat dice, la verdad se pierde y también se tergiversa el evangelio. Así es una progresión. Al principio piden tolerancia por su falsa doctrina o por su práctica antibíblica. Luego exigen que la tolerancia signifique aceptación. Luego condenan y persiguen a los que no aceptan su manera de pensar o vivir. Y es un camino, es una progresión, tristemente. ¿Cuáles son dos formas fáciles de distinguir la verdadera doctrina de la falsa? Hay Nelly. dos. Sí. Ay, Diosito, ya me perdí. ¿Está bien? ¿Cuáles son las dos formas de distinguir? Cuando la verdadera es cuando toda la gloria es para Dios. Y la falsa es cuando utilizan otros dioses o el hombre para ganarse la gloria. Es esa. Sí, muy bien. Usted Un mencionó... hombre no puede ser salvo hasta que, como dicen que un hombre no puede ser salvo hasta que no trabaje por eso. Esa también es otra. Y es que nosotros somos salvos por el amor de Jesucristo. Ya nosotros somos salvos. Tenemos dos preguntas. La primera pregunta, y usted la mencionó, ¿a quién le da la gloria esta enseñanza? Si le da gloria al hombre, inclusive en parte es una falsa doctrina. Toda la gloria pertenece solo a Dios. Lo llamo la lección del dedo. Si me pueden ver en la pantalla, estoy señalando arriba con mi dedo. Y si estoy hablando acerca de una doctrina que encuentro en la Biblia, toda la gloria va a Dios. Cristo me salvó. Él murió en la cruz por todos mis pecados. Estoy señalando arriba. Cristo vivió por mí. Él cumplió todos los mandatos de Dios por mí. Todavía estoy señalando arriba, hacia Dios. Toda la gloria va a Dios. Pero si empiezo a señalarme a mí, yo tengo que tomar una decisión para ser salvo. No toda la gloria va a Dios. Una parte va a mí, que no es correcto. Entonces pueden usar la lección del dedo para medir las doctrinas que escuchamos. Y la segunda pregunta es, ¿qué le hace a la gracia el favor inmerecido de Dios? Si la doctrina hace del hombre un participante en su salvación, es una falsa doctrina. La gracia de Dios es el amor inmerecido. Y si empezamos a quitarle la gracia, nos equivocamos. Podemos hacer eso con doctrinas como el bautismo. Muchas personas no creen que el bautismo sea para los infantes, los bebés. Podemos usar esta pregunta para ayudarnos con esa doctrina, esa enseñanza. La gracia de Dios es para todo el mundo. Pero si limitamos el bautismo a solo los adultos, estamos quitándole un poco de la gracia. Estamos impidiendo que la gracia sea para todo el mundo. Así que estas preguntas nos pueden ayudar en estas conversaciones y cómo analizamos a las cosas enfrente de nosotros y en las conversaciones que tenemos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Seguimos. Para resumir,
La pérdida de la Biblia, la verdad bíblica, se debe a la ignorancia bíblica, a la mala interpretación y a un desprecio de la doctrina. Podemos dividir las iglesias en dos. Hay iglesias conservadoras que creen que la Biblia es la palabra de Dios. Otras iglesias son liberales. Dicen que la Biblia es la palabra acerca de Dios o sobre de Dios. O dicen que la Biblia solo contiene la palabra de Dios y que hay otras partes humanas dentro de ella también. Nosotros mismos tenemos que decidir. La interpretación de la Biblia, queremos tener una actitud, un acercamiento humilde hacia la Biblia. El hombre debe conformarse a la Biblia. Otras personas dicen que la Biblia, o dan la impresión por sus enseñanzas y sus actitudes y sus doctrinas, dicen que la Biblia tiene que conformarse al hombre. Están poniendo por encima de la Biblia el raciocinio, la tradición, los sentimientos, sus propios sueños, sus propias opiniones. No, la Biblia es la base. En otras lecciones hablamos acerca de escritos confesionales. Vimos algunos escritos confesionales muy antiguos. El credo apostólico, por ejemplo, que todavía usamos. Y otros como el Catecismo Menor de Martín Lutero, que fue escrito hace 500 años. También vimos un escrito confesional escrito durante los años 90. Y eso es bueno. La iglesia debe continuar confesando su fe. Debe continuar siendo el sonido de la trompeta en el campo de batalla. Y si la iglesia detiene, no escribe más confesiones continuamente, constantemente, eso tal vez implica que están un poco flojos en su acercamiento a las doctrinas. No están examinando los espíritus alrededor de nosotros. Se dejan llevar por el corriente de la sociedad, tal vez. Queremos siempre alzar la bandera. Siempre queremos ser el sonido de la trompeta. Siempre queremos proclamar públicamente lo que creemos. El diablo tiene muchas mentiras y las mentiras se cambian, pero se vuelven. Las mentiras del diablo que eran muy populares hace 30 años, tal vez no son tan populares hoy en día y tal vez en 20 años van a volverse a ser populares otra vez. La iglesia quiere ver lo que está alrededor de ella y proclamar la verdad con escritos confesionales. Y para distinguir la falsa doctrina, tenemos dos preguntas. La primera, la elección del dedo. ¿A quién le da la gloria esta enseñanza? Si va a Dios, qué bien. Si empieza a darnos a nosotros un poco de la gloria, ojo, cuidado, aguas. Y la segunda pregunta, ¿qué le hace a la gracia esta enseñanza? ¿Le quita la gracia? ¿Limita la gracia? ¿Disminuye la gracia? ¿Pone a un lado la gracia? Ojo, cuidado, aguas con eso. Examínelo bien. ¿Cuáles son sus preguntas? Carmen. Profe, yo quiero agregar, y es que, o sea, no debemos perder el enfoque, ¿no? ¿Cuál es el enfoque? Es predicar la palabra, de predicar la verdad, el evangelio, la gracia de Dios. Porque si nos vamos por esas falsas doctrinas, pues se pierde el enfoque y ya no estamos enseñando la verdad de Cristo, ¿sí?
Entonces, ¿por qué? Porque hay muchas falsas doctrinas de que iglesias, hay un ejemplo, yo conozco pues, de una iglesia que ellos no predican, digamos, del bautismo, porque ellos dicen que el bautismo no se debe hacer. Otra cosa que dicen que el hombre que esté allí, hasta empezando desde el pastor, pues pueden tener 1, 2, 3 mujeres, esposas, y que porque en el Antiguo Testamento pues se tuvieron esos hombres con hartas mujeres, ¿sí? Entonces, esos son una falsa doctrina que hay que distinguir. Entonces, ahí se pierde ya el enfoque de ¿qué? De predicar la palabra, todo como dice la Biblia, la verdad. Entonces, pues yo creo que cuando uno de verdad lee la Biblia y cuando uno está bien, ¿cómo se dice? Cuando uno escudriña bien la Biblia, ¿cierto? Y uno ve esas cosas o le dicen algo que no está en la Biblia, pues uno eso ya lo debe de identificar, ¿cierto? Que sí, profesor. Amén. Gracias, Carmen. Bueno, profe. ¿Alguien más? Seguimos. Separarse de quienes predican, enseñan o practican la falsa doctrina de manera persistente es un acto de amor o de arrogancia. Voy a ir un poco más rápidamente aquí porque quiero tener un poco de tiempo para explicar el proyecto final. Así que la respuesta es un acto de amor hacia 3 personas o 3 cosas. Primero, queremos, después, pues, si nos encontramos en una congregación que enseña incorrectamente la palabra de Dios, sabemos que es peligroso. Hemos visto que la falsa doctrina es como la levadura en una masa. Afecta todo, se esparce en todo, arruina todo. Es como también veneno en un vaso de leche. No queremos tomar un vaso de leche si sabemos que hay una gota de veneno en ello. Tal vez una gota de veneno no mata inmediatamente, pero con el tiempo, cada vez más, ingerimos más veneno. Así que queremos tener cuidado. Así que queremos corregirlos con amor y con la palabra de Dios. Queremos tenerles paciencia, queremos tener conversaciones profundas y íntimas con los líderes y con otras personas. Pero finalmente queremos separarnos de esa organización, de esa iglesia, de esa denominación. ¿Por qué? Porque es un acto de amor. Me explico. Es un acto de amor hacia Dios, respetando su mandato de no tolerar la falsa doctrina. Dios quiere que tengamos la doctrina sana. Así que cuando nos alejamos de una iglesia que enseña la falsa doctrina, honramos y amamos a Dios. Y queremos tener amor hacia la palabra de Dios, respetando su verdad. Si nos quedamos, damos la impresión que la falsa doctrina no es importante. Damos la impresión que la Biblia no es importante, porque toleramos la falsa doctrina en esa iglesia. Tercero, queremos mostrar amor hacia nuestro prójimo. Después de esas conversaciones, eventualmente queremos darles un mensaje muy claro con nuestro retiro de esa iglesia. Queremos decirles con una advertencia de acciones, diciéndoles que la falsa doctrina no es buena. Daña la fe, destruye la fe, socava la fe. Tal vez no van a perder la fe inmediatamente, pero la ponen en peligro. Y también queremos mostrar amor a nosotros mismos. Sabemos que la doctrina falsa daña. Así que queremos protegernos y
a nuestros queridos si somos parte de una familia. ¿Cuáles son sus preguntas acerca de nuestro acercamiento a iglesias u organizaciones que enseñan la falsa doctrina? Ok, voy a... sí, a Carmen. Profe, una pregunta. ¿Esas falsas doctrinas también hacen de que muchas personas se aparten, ¿cierto? De Dios y ya no quieran creer en Dios? Que son, Sí. se vuelven como piedra de tropiezo, ¿cierto, profesor? Muchas veces eso pasa. Yo conozco a muchos incrédulos y muchos ateos quienes asistían a iglesias donde no predicaba la palabra de Dios y ellos están muy amargos ahora con su experiencia con la iglesia. Y todo empezó con una falsa doctrina. Sí, sí, profesor, porque yo también he escuchado testimonios de personas que dicen, no, yo mejor me quedo en la casa y ya no voy a ninguna iglesia porque es que el uno dice una cosa, el otro dice otra cosa, y aquel que es pastor o que es cristiano hace cosas que, o sea, que ellos mismos dicen también que no está en la Biblia, pero lo hacen. Entonces, son falsas doctrinas que enseñan a lo contrario lo que dice la Biblia, lo que dice la verdad. Entonces, a veces se vuelven las personas totalmente ateo, como dice el pastor. De verdad, ya no quieren creer en Dios. Gracias, Carmen. Bueno, profe. Ok, voy a mostrarles el proyecto final. Son algunas preguntas. Voy a ponerlo en el grupo después de esta lección. Son 13 preguntas y pueden contestar estas preguntas en audios o por escrito. Pueden teclear sus respuestas en una computadora o pueden escribir a mano y tomar una foto. Hay muchas opciones de hacer este proyecto final. Tiene el título del curso, su nombre se pone ahí y tienen preguntas así, que se relacionan, que se alinean con este curso y de los temas que hemos tratado. Dice, llenen los espacios. Dios declaró al no culpable de su segundo. ¿Qué es la ley y qué es el evangelio? 3. ¿Cómo usamos la ley y el evangelio en nuestra vida? 4. ¿Qué es una iglesia visible? 5. ¿Crees que Dios desea que te reúnas y le adores con otros creyentes de la misma fe? ¿A quiénes nos mandan a bautizar Dios? 7. ¿Qué es un versículo que dice que el bautismo perdona todos sus pecados? 8. ¿Por qué solo necesitamos ser bautizados una sola vez en la vida? 9. ¿Está bautizado o bautizada? 10. ¿Cuáles son los pasos para corregir una iglesia que enseña algo que no es verdad? 11. Pues esta pregunta va con lo que acabamos de hablar. Cuando personas u organizaciones no aceptan su corrección de manera persistente, ¿estás dispuesto a separarte de ellos en amor a Dios y a su palabra y para las personas mismas y para tu mismo cuidado espiritual? 12. ¿Qué es algo que aprendió sobre la Iglesia Luterana Confesional? Y 13. ¿Con qué rama de la Iglesia me identifico? ¿La Iglesia Católica Romana, la Iglesia Reformada, la Iglesia Luterana u otra? A ver. Elba. Pastor, buenas noches una vez más. Creo que antes de finalizar este curso o que podemos hacer, quería hacer una pregunta. Sí. Es una pregunta tal vez un poquito, hablamos sí sobre esto, la pregunta es, y siempre he tenido en mi mente,
¿qué es, por ejemplo, no, aquí en Perú bastante hay una iglesia que es Pentecostés, ¿no? Ellos bastante es lo que entran en medio de la profecía. Ujú. ¿Cómo podría explicarte que Dios usa a personas para que puede hablar a los demás? Y entonces eso era mi duda para yo poder consultarle. Sí, entendemos que tenemos todo lo que necesitamos para la sabiduría de la salvación en la Biblia. La Biblia es completamente suficiente y desafortunadamente muchos supuestos profetas hoy en día enseñan cosas no bíblicas. También no enseñan correctamente la Biblia y la libertad que tenemos en la vida. Por ejemplo, yo tenía un estudiante hace algunos años quien estaba muy preocupada porque no sabía si Dios quería que ella fuera enfermera o maestra, pero ella no entendía muy bien la doctrina de la vocación que dice que Dios nos da la decisión y podemos servirle a Él en cualquiera de las dos vocaciones que ella estaba esperando un sueño, ella estaba esperando una profecía, pero no entendía la Biblia bien para ver que no necesitaba un sueño para decidir. ¿Eso ayuda un poco, Elba? Entonces, en ese caso, es falso de lo que yo veo o de lo que yo escucho, Uh-huh. algo así. ¿En qué sentido? Por ejemplo, Dios puede usar a una persona para que puede hablar a su pueblo. Pues usando la Biblia, sí. Sí puede. Pues no, Él no promete agregar más escrituras ni hablarnos en visiones y en sueños. Dios quiere usar la Biblia para comunicarse con nosotros. Ah, ya, ya. O sea que si una persona es utilizada hablando por sus labios, sí puede hablar Dios, pero no fuera de la Biblia, cuando es dentro de la Biblia. Así es. Ah, ya, ya. Yo pensaba que no podía hacer eso, que yo muchas veces he luchado con ello, ¿no? De que será o no será, o será o no será, que yo desde que ya el Señor por su misericordia conocí en ese momento, pues ya no, yo siempre he tenido esa duda. Ujú. Y casi no mucho que me han podido responder y por eso dije, voy a preguntarle al pastor. Ujú. No, gracias. Más ¿Alguien bien, más? ¿Sobre el curso o sobre el proyecto final? Profe, ¿hasta cuándo hay plazo para el proyecto final? Sí, un poco más de una semana. Yo pienso que el próximo miércoles. Solo hay 13 preguntas y algunas de las preguntas son muy fáciles, como esta, ¿está bautizado? Así que si toman un poco de tiempo, pueden hacerlo en un solo golpe, pero también pueden hacerlo parte en parte, como 2 preguntas cada día. Y voy a estar recordándoles en el grupo y también voy a grabar una explicación y subirlo también y si tienen preguntas, pueden comunicarse conmigo en cualquier día. Zulay. Profesor, ya yo, como usted sabe, ya yo había hecho el curso anteriormente. Igual tengo que hacer el proyecto. No tiene que hacerlo porque la considero como oyente de este curso, pero de todos modos puede repetir este curso, este proyecto final porque es un poco diferente, porque cambié algunas de las preguntas según los temas que tratamos en el curso. Por ejemplo, esta vez no hablamos acerca de la Santa Cena,
a Santa Cena tanto como quería. Así que quité algunas de las preguntas acerca de la Santa Cena porque no nos dedicamos un poco más tiempo sobre el bautismo. Sí, ya me di cuenta que tampoco se habla de las olas ni la diferencia entre la iglesia cristiana y la católica, que Ujú, anteriormente en el otro proyecto sí estaban esa pregunta. Bueno, de ujú. todas formas yo lo voy a hacer y se lo envío. Y usted verá Ok. como eso lleva un orden y una calificación en la plantilla de curso. Por Ya. eso le preguntaba, pues. Sí, Ok, gracias. pastor, está bien. Ok, vamos a terminar con una oración. Jesucristo, te doy gracias por este curso, te doy gracias porque nos guiaste en la palabra de Dios mientras consideramos nuestra identidad que tenemos en ti. Somos hijos tuyos y también consideramos cómo nos manejamos en este mundo, en este ambiente espiritual donde vivimos, porque sabemos que hay muchas iglesias alrededor de nosotros y queremos honrarte a ti a través de nuestra identidad espiritual en el mundo. Queremos ser sonidos de trompeta claros siempre. Queremos proclamar la verdad con nuestras palabras y acciones y con nuestra identidad. Ayúdanos a pensar sobre estas verdades y aplicarlas a nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.